ir con el doctor Campodónico y empezamos las preguntas con usted, Alcidito, y Correcto, Noemí, para luego hacer una breve pausa que todavía nos queda. correcto. Doctor Campodónico, buenos días. ¿Nos da un Eh, comprimido para empezar el diálogo? sí, un gusto saludarlos a ustedes y estar aquí en su prestigioso programa en contacto con la ciudadanía para poder informarnos un poco mejor. Doctor, en base a su experiencia y su conocimiento y en base a la realidad sanitaria actual del país, ¿estamos realmente en un recrudecimiento de los casos de COVID? Porque muchos médicos han manifestado que esto de las mutaciones son las que necesariamente podrían hacer perder la efectividad de las vacunas. Bueno, definitivamente todos los días hay mutaciones del virus de COVID. Siempre van a haber variaciones y variedades nuevas de las cepas que ya están. Actualmente estamos con la cepa llamada Omicron, que ya tiene más de un año en el medio, y esta ha habido muchas variantes, siendo algunas de interés y otras no de interés, ¿verdad? En relación a lo que es más que todo el hecho de lo contagiosa que puede ser o lo que se puede dispersar. Pero hay algo muy importante que debemos saber. Todas estas variantes nuevas y anteriores se pueden combatir. ¿Cómo se pueden prevenir, mejor dicho? Con la vacuna que ya está hace meses en nuestro medio, que es la vacuna bivalente. Esta vacuna bivalente combina la cepa de China inicial con la cepa para Omicron. Entonces, protege versus estas variantes anteriores y versus las variantes nuevas. Yo ya he mencionado esto de las variantes y de la afectación que ha tenido hace más o menos 2 meses, un poquito más, los cuales yo comencé a tener pacientes hospitalizados con neumonías importantes por COVID, un 70, 60%, pero principalmente en personas mayores de 60 años que no se habían vacunado. Y en personas también que tenían problemas de enfermedades autoinmunes o problemas de su inmunidad, personas de 40 años, 45, pero la mayor parte de arriba de 60 años. Si vamos al hecho de positividad del virus del COVID, de 10 pacientes o 12 pacientes que vienen con afectado lo que es su parte respiratoria o con una infección respiratoria, 4 tienen un diagnóstico de COVID positivo, uno o dos tienen de influenza A o B y el resto son infecciones bacterianas, que probablemente nosotros hemos dejado de investigar el Haemophilus influenza, que es una bacteria que también produce una tos que no para, una tos que usted siente picazón en la faringe y comienza a toser, no le permite comer o no le permite a veces dormir. Y esto viene acompañado de fiebre en los 2 o 3 días iniciales, la persona se puede complicar. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar estos cuadros, pero ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, la influenza le da fiebre alta, 39-40 grados durante 5, 6, 7 días o 4 días. El COVID da fiebre, pero el primer día, a veces algo el segundo día, pero más la congestión nasal y la tos. La influenza y enfermedades bacterianas dan más tos que las virales y pueden dar algo de flema verde, amarilla, etcétera. Pero lo importante aquí es el diagnóstico. Usted los 2, 3 días principalmente, puede hacer un hisopado antígeno, que es un hisopado, un diagnóstico rápido de 20 minutos, 30 minutos, el cual usted ya tiene el diagnóstico y sabe si es COVID o sabe si es influenza. Entonces, por eso sí es importante tener, por ejemplo, carros rodantes del ministerio en las calles, que usted tiene una infección respiratoria, siente ya algo complicado respiratorio, va ahí, le hacen el hisopado y usted ya sabe el diagnóstico, ya puede acudir donde el médico en caso que lo requiera, porque la mayor parte de los casos de COVID duran 5 días, 7 días, mayormente sin síntomas, congestión nasal, algo de tos y se acabó. Pero se pueden complicar las personas arriba de 60 años y personas con problemas de inmunidad. Doctor, es verdad que desde que empezó el COVID en el 2020 a la época, muchísima gente se ha vacunado, 2 y 3 y hasta 4 veces, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿realmente conseguimos lo que
en esos momentos se decía que había que conseguir la inmunidad de rebaño como una manera para evitar que en el futuro, cuando se presenten los casos de este virus, el número de casos no sea mucho y tampoco la incidencia, que no haya muertos, etcétera. Efectivamente, estamos ya en esto la denominada inmunidad de rebaño. Yo considero que sí, y le explico por qué. Primero, que esta inmunidad como tal nos ha servido, ¿por qué? Porque si usted compara la curva de los casos en 2022 versus 2023, hubieron dos, tres, cuatro veces más casos en 2022 que ahora, tanto en influenza como en COVID. Segundo lugar, el hecho de que las vacunas como tal, nosotros sabemos que bajaron una curva muy rápida, bajó la mortalidad con las primeras dos dosis de vacunas. Era una mortalidad bastante alta antes y bajó ostensiblemente, un 80% diría yo. Y después con los refuerzos de vacunas han ido ayudando, más el hecho que las personas también se han infectado de COVID les da un grado de inmunidad y llegamos al punto en el cual la mayor parte de las personas, yo diría más del 50% de las personas que tienen COVID, tienen una ligera sintomatología de congestión nasal, dolor de cabeza, algo de malestar, algo de tos, pero no se llegan a complicar. Inclusive los pacientes que yo he tenido con neumonías, hospitalizadas a veces han estado 10 días, 12 días o 7 días, algunos he tenido que usar Actemra o plasma, pero ninguno ha llegado a terapia intensiva. Han estado hasta intermedios, hospitalizados regulares, pero no han llegado a terapia intensiva. Entonces, yo creo que sí hay un grado de protección, en mayor grado obviamente hacia las personas más jóvenes y en cierto grado hacia las personas mayores que les evitan llegar a UCI o complicarse más allá. Pero de todas maneras no podemos desmerecer la variedad de Omicron que también puede dar problemas respiratorios y neumonías en ciertos pacientes. 10 de la mañana con 32 minutos, 10 de la mañana 32 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el doctor Alberto Campodónico. Las preguntas de mi compañera Noemí Ceballos. Muchas gracias, Alcides. Buenos días, doctor. Eh, en la línea que está comentando, entiendo yo que hoy, bueno, el COVID ya qué tan mortal es, porque, claro, no estamos en la misma situación del año 2020, cuando no había la vacuna contrarresta esos efectos, pero más allá de eso, ¿cuáles serían los efectos secundarios de contraer COVID? Se dice que afecta el tema inmunológico, sistema inmunológico. ¿Nos podría explicar un poquito más de cuáles son los efectos secundarios comunes que se pueden encontrar en personas que han tenido COVID? Bueno, realmente son cosas puntuales. Si ha tenido usted una neumonía por COVID, puede desarrollar en el futuro fibrosis pulmonar, que es como un endurecimiento del pulmón, y aparte de eso puede desarrollar bronquiolitis, es decir, inflamación de los pequeños bronquiolos del pulmón, dándole una tos crónica. Y aparte de eso, a veces la sensación de que se ahoga cuando usted respira profundo, cuando hace actividad física. Entonces, ¿qué es importante aquí? Una persona que tiene COVID como tal y desarrolló una gripe, una congestión nasal, bueno, máximo una radiografía de tórax, una senos paranasales, pero en un paciente que desarrolló neumonía o ya ha tenido varias neumonías previas, ya sea por COVID o otras causas, hacerle una tomografía de tórax posterior, unos 3, 6 meses, para ver si hay el desarrollo de esta fibrosis pulmonar o de esta complicación de bronquiolitis u otras complicaciones que pueden venir que le den restricción a lo que es la vía aérea en lo que es, le den algo de dificultad para lo que es la respiración cuando realiza actividad física o en caminatas largas o en actividades de su trabajo, etcétera. Entonces yo creo que sí es importante hacer ese seguimiento en los casos que puede haber lo que se llama long COVID, es decir, un COVID prolongado en lo que sus síntomas o en sus imágenes radiológicas. Ok, ¿y cómo, digamos, tratar el tema de la influenza versus porque ahora hay muchos casos en la oficina, incluso había un montón de personas que estaban, no era COVID, de hecho fue la primera reacción porque los síntomas, entiendo, son similares, pero el tratamiento no necesariamente.
¿Y cuáles serían las recomendaciones para cuando en un entorno cerrado, como son, por ejemplo, oficinas y todo lo que nos están escuchando, hayan este tipo de síntomas? Yo creo que las recomendaciones son básicas. Para las personas que, por ejemplo, por algún motivo no se han vacunado con la bivalente, bueno, y si está en un ambiente de oficinas o centros comerciales, lugares donde hay Ujú. gran número de personas, definitivamente utilizar la mascarilla. Lo menos la mascarilla básica, que es la quirúrgica. La KN95, la N95, para casos en los cuales usted tiene que estar rodeado de personas muy enfermas o con bastante infecciones respiratorias y que serían ya el caso de los médicos, personal paramédico. Pero la mascarilla quirúrgica sirve, una o dos, para las personas que tienen que estar en contacto con otros en sus oficinas o en empresas o en fábricas o en centros comerciales o van a comprar a lugares informales o la bahía, lugares en donde hay gran aglomeración de personas y usted no sabe cuál de esas personas puede tener influenza o COVID o alguna infección respiratoria que por su sistema inmune puede usted adquirir. Entonces, definitivamente, esto en la mascarilla no está de más. Y muchas veces dicen, bueno, hay 10 personas en la empresa y dos usan mascarilla, el resto no, porque no consideran necesario. Yo creo que, aparte de cuidarnos, hay que cuidar a las personas que están alrededor nuestro y nuestros compañeros de trabajo o estudio. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Alberto Campodónico quien ha analizado muy brevemente todo lo que está ocurriendo con el tema del COVID, con el reaparecimiento de algunos casos que se están presentando en los centros médicos de la ciudad. Gracias, doctor, muy amable. No, Muchísimas muchas gracias. gracias a ustedes. Estamos siempre a las órdenes y cuidémonos mucho para estas festividades que vienen, para no contagiarnos ni a nuestras familias. Y una feliz Navidad y un próspero año nuevo para ustedes. Muy bien, doctor, Igualmente, muchísimas igualmente para usted, gracias. 10 de la mañana, 37 minutos. Regresamos.